Saludos a esta hora en toda la región, a todos quienes nos acompañan. Gracias por permitirnos llegar. Estoy aquí con el abogado Andy Whitehead, de Whitehead Law. Andy, ¿cómo estás? Buenos días. It's great to be back, Kevin. How you doing? Thank you. I hope you respond in Spanish. Once again, I'm going to try it again. Buenos días, Andy. Bien. Good morning. Can you hear me? Yes, we can. Yes, we can. Andrea Sabenido, que está como siempre con nosotros. ¿Cómo estás, Andrea? Gracias. Buenos días. Bien, que muchas gracias. Todo bien, gracias a Dios, todo en orden. Gracias, viejo. Lindo estar acá siempre nos recibís con los abrazos abiertos. Muy lindo llegar acá. Excepto en la época de COVID, no nos podíamos abrazar. Hicimos mucho Zoom, right? Pero miren, damos la bienvenida al equipo de Whitehead Law. Andy, earlier in the show, we were talking about, contracts. We know when you have a roommates and stuff like that. A lot of people, they sublease or they lease, one room or two rooms. They have roommates. Even though you are a single man or single girl that you want to sublease the other rooms. It should be a contract involved? Absolutely. Because, contracts govern what the parties expect of each other. Mm-hmm. So if you're renting a room from someone, you should expect to have privacy in your room. You're paying for it. Mm-hmm. Now, there are rules that go along with that, but as long as you're paying your rent, not being loud, mm-hmm. but just make sure it's written down. Because, if a dispute comes along, the tenant can say, I never breached my contract. This mm-hmm. is what we signed. I paid my rent and I should get what I'm paying for. Yeah. Le decía, basado en los temas anteriores, cuando uno renta o subrenta una habitación en la casa a alguien más, se debería hacer un contrato, porque muchas veces es un acuerdo verbal y ahí se queda todo, pero ¿un contrato ayuda a las partes, sí o no? ¿Y qué es lo que dice el abogado Andrea? No, dice que absolutamente sí. Un contrato debería hacerse siempre. Si vos rentás a una persona y vos tenés la privacidad de que cuando lo rentás, esa habitación es tuya y no pasa nada. Es decir, mientras no seas una persona que hace mucho ruido, etcétera, vos deberías tener esa privacidad y no pasaría nada. Mientras paguen la renta a tiempo, todo está bien, pero recomienda siempre hacer un contrato. Pero no also, in the side of the owner of the house or the one who has the lease on their names, it is healthier for them to say, well, we have this contract, and then, this is the rules, or this is what we're going to do, because sometimes the person who's renting the room maybe is not paying on time, maybe is doing stuff like you don't like it, and then you want to say, you know what, you need to leave. But you don't have any document. That could be a problem, right, for the owner of the house? Well, it can, because there's certain rules that govern when there is no lease. Mm-hmm. So, and I'll be honest with you, it's very favorable to the tenant mm-hmm. because you just can't open the door, kick them out, and put all their stuff on the lawn. There are rules that you have to follow for eviction, mm-hmm. and you have to give them notice that you want to evict them from the property. A certain amount of time needs to go by before you can file a suit mm-hmm. in Delaware in the Justice of Peace Court, in Maryland in the District Court, to evict them from the property. Mm-hmm. And you have to follow those rules to the letter, or the judge will say, I can't give you what you want, Mr. Landlord, because you didn't follow the proper procedures. And one of those things they're going to look for, not all the time, but judges like to see the written contract, because mm-hmm. that tells the parties, it's signed by both parties, and it tells both parties what's expected when they entered into the contract. Le estaba preguntando al abogado Andy que para el dueño de casa, o el landlord como se le conoce, o el que esté encargado de la casa, es saludable que tengan un contrato para, si algo sucede, algo usted no está de acuerdo con la persona, con el inquilino, poder decirle váyase, porque no creo que sea tan fácil solamente decirle váyase y votarle. Creo que es necesario un contrato. ¿Qué es lo que dice el abogado? Es necesario un contrato. Existen reglas y regulaciones en cuanto a los contratos. Si usted quiere sacarle a una persona de la propiedad, uh-huh. usted debe basarse en el contrato, tiene que esperar ciertos días, tiene que seguir ciertas regulaciones, no lo puede sacar de un día al otro. Por ejemplo, en Maryland usted debe ir a la corte del distrito para
hacer los documentos necesarios o en la Corte de la Paz en Delaware. Usted siempre tiene que mirar qué es lo que tiene en su contrato, porque cuando ya se presenta frente al juez para sacarle a una persona, el juez le va a preguntar a usted cuál es el contrato y cómo estaba establecido el contrato, cuáles fueron las regulaciones de ese contrato. Siempre les gusta ver que usted tiene un contrato hecho. Tengo una pregunta, dice, buenos días, yo le rentaba un cuarto a un hombre, me pagaba a tiempo, pero después me dejó de pagar y solo se desapareció. Me debe ya 6 meses, no sé qué hacer con sus cosas, están en mi casa y no sé qué hacer. No teníamos un contrato escrito. Somebody said that they used to have somebody in their house. This man, we used to pay the rent for the room, but one day he just disappeared. 6 months later, he haven't show up, and he has his stuff in the room. He doesn't know what to do. What's the procedure? The gentleman's stuff is in the room, and he has abandoned it? Yeah. I would say at that point, if you don't know where he is, you can't serve papers to evict him. And if you can get in the room without what they call breaching the peace, meaning you can't like kick somebody out or beat them up. If the room is legitimately empty, I think it's within your rights to pack up what's in there. He's been gone that long. He's abandoned it, in my opinion. Who knows what happened to him? It could have been deported or incarcerated or just got into a new relationship. But most people just don't leave all of their belongings behind. So I'd be very suspect of that. But I say you're within your rights to pack it up, store it for a while, and if he doesn't come back, get rid of it. Yeah. Le preguntaba esto que nos decía un oyente, ¿qué es lo que debe hacer Andrea con este tema? Nos dice que sí, usted está en todo el derecho de empacar las cosas de ese señor. Sin embargo, el abogado recomienda que debería tener un poco de sospecha. ¿Qué pasó? Porque la gente simplemente no desaparece y deja las cosas atrás. Pero usted no puede sacarlo al señor, pero en este caso no hay documentos para que llegue el sheriff o alguien a servirle, es decir, a darle los documentos al señor. Entonces usted puede ya empacar las cosas de él. No había ningún problema. Vamos a hablar un poco. Estamos hablando con el abogado Andy de la firma Whitehead Law. Si quieren visitar la página es whiteheadlaw.com, right? Your website is whiteheadlaw.com? Whiteheadlaw.de, like Delaware.com. Okay. Right. Whiteheadlaw.de.com, esa es la página del abogado Andy. Hablemos de los DUIs. You know, spring is right here. Once again, you know, we start getting happier and happier and happier and happier. And thirsty. And thirsty, you're right. You know, and the barbecue comes up and all these events, and which is cool. It's cool. But one of the things that we don't want to get involved with the DUI, what is the most problematic part for the DUIs? Well, you know, that is a question that when you get a DUI, you don't realize what you've gotten yourself into, because you've not only been arrested for the DUI, which you have to go to court for, potentially face penalties of money or incarceration, doing DUI classes, which cost money, being on probation, either supervised by a probation agent or not. But then you also have the administrative part of it, which is your license through the DMV, or in Maryland, the MVA. So they take certain actions against your license too. So you have both things going on at the same time, and there are things that are required of you. A lot of people that think, I'll wait till my case is over and then I'll deal with all those consequences. That's the wrong way to think about it. The best time to act is right after you get arrested, because especially with the DMV, the time runs very quickly for you to take action. In Delaware, it's only 15 days. In Maryland, you have 20 days. But you need to get started, especially if you're licensed in those states. Right, because you will lose the privilege to drive in certain areas or very limited driving schedule, right? Well, if you don't request your DMV hearing in Delaware, you become revoked after 15 days, and you're not legally allowed to drive until your case is really disposed of in court, which can be months. Okay. And you have to get into an alcohol class as well. Yeah, let's translate esta parte. Le decía que esta es época ya de primavera, mucha gente empieza a tomar alcohol, lo cual está bien, así de hacer su fiesta, todo lo que sea. Lo que está mal es
vernos involucrados con la ley, que la policía le pare, que esté tomado y que tenga que enfrentar un DUI. Pero le digo, ¿cuál es la peor consecuencia o qué es lo peor que le pasa cuando una persona tomada enfrenta esto frente al volante? Cuando le dan un DUI, dice el abogado, usted debe tener precaución, porque no solamente usted tiene que ir a la corte por el DUI, pero hay dinero que tiene que pagar, también mucho dinero tiene que pagar. Tiene que hacer unas clases de alcohol también que les cuestan también dinero. Además, probablemente se le mande al departamento de probatoria y ellos tienen la obligación de reportar. Cada persona que llega al departamento de probatoria lo reportan al gobierno federal, que es inmigración. Además que también tiene consecuencias de motores y vehículos, DMV aquí en Delaware y MVA allá en Maryland. Por la licencia probablemente le suspendan, etcétera, no tenga licencia. Además, mucha gente quiere actuar, dice, cuando ya termine el caso, esa no debería ser la forma, dice el abogado, porque tiene que actuar inmediatamente. Es decir, cuando una persona le da un DUI, solamente tiene un determinado tiempo para que no le suspendan o su nombre o su licencia. Le entregan unas hojas cuando le dan el DUI. Esas hojas ya están solamente en inglés. Muchas personas no entienden. Bueno, yo no sabía, pero tiene que actuar inmediatamente. Cuando a usted le dan un DUI, no espere 2, 3 semanas. Vaya a la oficina, las consultas son gratis. Si a usted le parece, bueno, yo no quiero que me represente, no hay problema. Pero vaya a la oficina, al menos usted ya sabe a qué se está enfrentando y qué tiene que hacer, cuáles son los pasos a seguir. Es que yo creo que es uno de los problemas que sucede con muchas personas de nuestra comunidad, que dejamos todo para el último minuto, ¿no? De hecho, aquí tengo una pregunta. Alguien dice, a mí me dieron un DUI hace 6 meses. Mi corte recién es en noviembre y yo no he hecho nada. ¿Cuánto cuesta contratar al abogado? Buenos días. Gracias por el mensaje. Somebody has a DUI 6 months ago and his court day is November this year. I don't know why it took so long, but he needs to know how much approximately it's going to cost to deal with this, and what should be the next step for him. Well, the first step he should do is get representation right away, because that's a lot of time that's gone by. Especially he hasn't taken any steps toward helping himself, like I was just talking about. So the first thing he needs to do is call us or another competent attorney to represent him. Having a good lawyer for a DUI is essential, in my opinion. You don't want somebody that doesn't do a lot of them, because there's defenses that can be raised. There's things that you can talk about with the prosecutor. And the after effects, doing ignition interlock in your car. All of those things affect your life and are important and should be taken in consideration in plea negotiations with the prosecutor. Now, as far as cost goes, every case is different. It depends if it's a first offense, second offense, third offense, which in Delaware is a felony. The price is all contingent upon that, as well as where is it located? Is it far away, Newcastle County, or somewhere in far off Maryland? So all those things go into consideration for us. But, I have a certain rate for my DUI cases, but my Spanish-speaking clients get big discounts in my office. It's because it's such a big part of our business, and we appreciate the business so much that we feel almost obligated to give discounts, because we want everyone to come see us. Yeah. Esta es una pregunta que lo hacía acá la audiencia. ¿Qué es lo que dice Andrea respecto a esta pregunta? La persona que te escribió, gracias por comunicarse y querer tener una respuesta por parte de la oficina. Lo primero que dice el abogado, tiene que tener representación. Una representación es importante. Usted tiene que consultar a un abogado, sea esta oficina u otra. Pero el tiempo ya está pasando, es decir, a pesar de que ya le dieron esos 6 meses, usted ya tiene que consultar a un abogado, porque hay cosas que tiene que hacer. Es decir, un abogado, para que lo defienda efectivamente a usted, tiene que revisar algo que se conoce como el discovery. Es una evidencia en contra suya, en donde uno determina qué se puede hacer, cómo se puede hablar con el fiscal para que le puedan negociar con la fiscalía, que es los abogados del Estado, y decirle cómo se le puede reducir a usted ese DUI. En cuanto al precio, difiere. Es decir, si usted tiene primer DUI, segundo, tercero, etcétera, en dónde está ubicado usted, en Delaware, en Maryland, muchas cosas tienen que ver al respecto. Usted nos puede llamar
El número, demos el número. Sí, nos puede llamar al 302-248-2000. Usted nos puede llamar, las consultas son gratis. Hacemos una consulta con usted por teléfono o en persona si está trabajando o no puede. Y se le explica exactamente qué es lo que está pasando. ¿Y cuál es el procedimiento, no? ¿Y cuál es el procedimiento a seguir? Si pasó ya hace 6 meses, si usted tiene o no tiene licencia y no ha hecho nada al respecto, lo más probable es que su nombre o su licencia ya están suspendidos. Tengo una pregunta acá, dice, yo tuve un DUI hace 10 años. En Maryland, ¿qué puedo hacer para borrar ese récord? ¿Se puede borrar? ¿Cuánto trabajo costaría eso? Somebody had a DUI 10 years ago, and I think they're asking for the sponge, right? That's the call? Expungement. Expungement, yeah. Unfortunately, DUI is one of the very few crimes, I'm calling it crimes because that's what the legislature calls it, one of the very few crimes that you cannot get expunged. Okay. Mothers Against Drunk Driving is a very powerful lobby in Washington, D.C. and every state, and they have ensured that you cannot get an expungement for a DUI. It's been about 20 years now. Okay. So that's the one thing you can't get rid of, but we'd like to look at and see if there's things we can do to minimize the effects of a DUI and make sure you're back on track. All right. Esta es la respuesta a la pregunta que nos hacían, si la persona puede borrar de su récord un DUI. Lamentablemente no. En pocas palabras, no. El proceso es distinto con cierto tipo de ofensas criminales, pero existe un grupo que se llama las Madres en contra de Personas manejando bajo los efectos del alcohol. Es un grupo, es un lobbyist. Desde hace aproximadamente 20 años, ellos han peleado en el Congreso, etcétera, para que en todos los Estados Unidos no se borren estas ofensas. Este récord. De su récord. Es decir, el récord va a permanecer siempre. Con usted, no va a desaparecer, no es como limpiarlo. Otras ofensas, sí, usted roba algo en una tienda, etcétera, pasa unos meses, ya se le puede limpiar y no pasa nada, pero con DUIs nunca se va a borrar. So, in case of somebody is, undocumented or is changing the status, in some point, that's going to raise the question at immigration level, right? It probably will, especially when you go for citizenship. But there's something called in Delaware, the First Offenders Program. And I've talked to a lot of immigration attorneys about that. And they have said that they like that one the most out of any of the other DUI types of convictions out there. Because with the First Offenders Program in Delaware, when the case is done, it's actually dismissed in the court. Okay. You do your obligations under your probation, you do your alcohol classes, and then the court dismisses it. But it stays on your Delaware driving record forever because they track DUIs in Delaware to see how many you get. So second offense, it's more incarceration. Third offense is a felony with more incarceration. So all of those things are important. But that's what I mean about minimizing the effects of DUIs. So come see us even if you have an old DUI and we can kind of walk you through all of that. ¿Qué es lo que dice el abogado? Con la pregunta que le hacía vos, Kevin, ¿se puede minimizar los efectos de un DUI? Después de haber tenido algunas conversaciones el abogado con algunos abogados de inmigración, una de las cosas que se podría lograr a través de la fiscalía, a través de una negociación con los fiscales, es que usted le den algo que se conoce como el programa de la primera ofensa, que al final no constaría en su récord, sin embargo... Pero esto es en Delaware solamente. En Delaware, sí. Okay. No va a constar en su récord, sin embargo, va a quedar siempre en como que tuvo una ofensa, ofensa porque después tiene que seguir un tracking, que se dice el abogado, y decir, van a seguir un seguimiento de cómo hace usted las cosas. Es decir, si tiene un segundo DUI, que ya no era un DUI, suba categoría de DUI, le van a dar un segundo DUI. Entiendo. Es decir... O sea, el primera vez existe y no existe. No existe si no vuelves a hacer. Pero si vuelves a hacerlo, te aparece en vez de uno, te aparecen los dos. Eso es correcto, Kevin. Okay. Pero solo si es que le dan el programa en la primera ofensa, que aparentemente, como dice el abogado, él ha conversado ya con otros abogados de inmigración y le han dicho que produce menos efectos, es decir, minimiza los efectos para que usted pueda proseguir su vida normal o consiga las metas que necesita a través de una residencia o una ciudadanía. Tengo una última pregunta antes de terminar esta conversación. Dice, si el juez te vota los cargos en un DUI, ¿siempre queda en tu record? How about if the judge doesn't find you guilty of DUI?
the record is still there that you were arrested under a DUI condition or? Well, if you're found not guilty by a judge, then that's not a conviction for DUI. Okay. And that is something that you can get rid of, expungement, because you weren't found guilty of anything. But what we have found a lot is that, remember I was telling you about the two parts to DUI, court and administrative. If you don't do what you're supposed to do with the DMV, you can be found not guilty of your DUI and still face consequences at the DMV just for being arrested for it. So that's why you don't want to let those time periods go by, because you can find yourself still having to do alcohol classes or putting interlock in your car so you can drive again. Wow. So, but he is correct. You can expunge a not guilty finding, or if the prosecutor decides not to prosecute the case. In both states, Delaware and Maryland? Yes. Okay. How about if they find, if they give you the what is this program that is, you mentioned, what is the first timers, when they give you probation before judgment, I believe, in some states like Maryland. What if the judge give you probation before judgment? Does it consider non-guilty, or is it guiltiness? Probation before judgment is given by a judge in Maryland either after you enter a plea of guilty or you have a trial and you are found guilty. The judge can issue that where they're going to say, I found you guilty, but I'm going to strike that out, put you on probation. So you can say, I've never been convicted of a crime on an application. But that DUI will forever stay on your record as a probation before judgment. Okay. Esto es muy importante. La pregunta de la persona la voy a repetir otra vez. Dice, si el juez te quita los cargos de DUI, es decir, no te encontraron culpable, ¿se queda en tu récord? La respuesta es esta. La respuesta es, se puede borrar. Si es que el juez le dice que usted no es culpable de un DUI, se puede hacer lo que se conoce en inglés como un expungement, que en español sería una limpieza de su récord. Se puede hacer. Sin embargo, eso ya pasa en Maryland. En Delaware. En Maryland le hacían las preguntas, ¿qué pasa cuando le dan algo como probatoria antes de un juicio, que es probation for judgment? En Maryland el juez va a decir, bueno, usted es culpable de eso, pero usted solamente tiene que ir al departamento de probatoria y después ya se le va a borrar eso. Sin embargo, el récord en Maryland siempre se lo va a quedar. Se queda como un DUI. Se queda como un DUI. So the probation before judgment is still a DUI charges, right? That's right. Okay. It's not a conviction entered against you, so you can say I haven't been convicted of anything. But it's still on there, just like it happened. Yeah. Dice que de todas maneras en Maryland se queda en tu récord, aunque no seas encontrado culpable básicamente de esto. Sí, aunque no le hayan encontrado culpable, no es convicto de ese crimen. ¿Por qué dice eso el abogado y recalca? Porque ahora en muchas aplicaciones de trabajo le preguntan, ¿usted ha sido convicto de un crimen? Usted puede responder que no. Si es que le dan probation before judgment. Probation before judgment. Pero ese récord lo sabe Maryland y lo van a tener. Pero por los documentos que usted le van a preguntar en su trabajo, va a parecer que no, y es en realidad. Pregunta no final. This is the last question. All right. Vamos a darles el número de teléfono a la gente que quiera consultar gratuitamente. Le vamos a dar en 30 segundos. Andy, with all the people, maybe expecting things that happens, these DUIs is the number one, I believe, especially for the immigration, number one issue that is complicating lives and for the people in immigration cases, right? It's DUI, any kind of felony, of course, domestic violence. Those things are right at the top of the list for immigration purposes. But DUI, in my opinion, can happen very quickly. Other things kind of escalate, but a DUI can happen to anybody. So you just have to really be careful. And it does have long-lasting effects on your life. And especially if you're undocumented or seeking some kind of relief in the immigration court, it can make things more complicated. So we ask people to, come see us right away if it happens, because we understand how sensitive it is. Yeah. Vamos a responder traducir la última respuesta del abogado, la pregunta mía. Los DUIs, sin lugar a dudas, son los que más le pueden afectar a usted en su presente y le van a afectar también en el futuro si usted quiere hacer cualquier documentación con inmigración, es decir, residencia o ciudadanía. El DUI siempre le va a afectar, o cualquier tipo de felonía, que es un crimen agravado. Pero sin embargo, si lo encuentran con un DUI, etcétera,
tengan en cuenta que eso sí le va a afectar, dice el Sin abogado. duda. Venga, consúltenos para poder... La consulta es gratis, además. La consulta es gratis. Se le puede dar a usted la respuesta que usted necesita, saber cuándo a usted ya le dan un DUI. 302-248-2000. Ese es el número del abogado Andy. Llame, habla en español, están abiertos las 24 horas, 7 días de la semana. Usted, si está metido en un problema a las 3 de la mañana, llame, deje un mensaje y ellos van a hacer lo posible para regresarle la llamada lo más pronto posible. Eso es correcto, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Si se lo llama el fin de semana, mucha gente llama porque tiene problemas el sábado, tiene problemas el domingo, o lo atraparon el sábado, el domingo todavía está en la cárcel, etcétera. Los familiares llaman, se les da la respuesta que están requiriendo. Claro, llamen 302-248-2000, 302-248-2000. Si no le responden, deje un mensaje, ellos le devuelven la llamada. Si no le responden porque las líneas están ocupadas, llame ahora 302-248-2000. Abogado Andy Cianextime. Great. Thank you, Kevin. Thank you, Andy. Thank you, Andrea. Gracias, Kevin. Un abrazo. Gracias. La próxima, esta es Máxima, la primera.